Con nosotros el coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, el doctor Jorge Chávez Cotrina. Fiscal, buenas noches. Siempre buenas un noches. gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sorprendió la madrugada del sábado y en vísperas de elecciones la captura de Juan Sotomayor, exalcalde del Callao, quien por cierto se quería ir por el techo, y del expresidente de la Comisión Lavajato, excongresista de Fuerza Popular, Víctor Albrecht. El tema es bien complejo y justamente por eso hemos invitado al fiscal Chávez Cotrina, porque aquí está involucrada una empresa de servicios de limpieza pública del Callao, están implicados trabajadores municipales, están implicados millones de soles y la participación activa desde las altas esferas de estas personas mencionadas. Fiscal, cuéntenos, ¿cómo fue el proceso de seguimiento de esta mafia que además llega a producirse esta captura el sábado previo a las elecciones y el que menos decía, uy, están tocando ahí un partido político porque Sotomayor justamente encabezaba la lista de elección al Callao? Así es. Y el señor Albrecht había sido presidente de la Comisión Lavajato. O sea, una vez más la política y el crimen juntos. ¿Cuál fue el derrotero para llegar a este momento? Lo que ocurre es que ingresan el nuevo alcalde del Callao en las últimas elecciones y este nuevo alcalde del Callao no pertenece a las filas del partido político movimiento del señor Sotomayor, que obviamente tiene su origen en Chimpún, Callao. Este es un nuevo movimiento y obviamente cambian al directorio de la empresa de limpieza pública, Slim Callao. Todos los gerentes, toda la plana directiva. Ellos se dan cuenta de que esa empresa tenía pues más del 60% de empleados fantasmas. Y entonces lo que hacen es limpiar la empresa, como tenía que ser. Claro. Frente a esto, estos exdirectivos lo que hacen es ir a extorsionar, a amenazar a los nuevos directivos de la empresa y a funcionarios obviamente de la Municipalidad del Callao. Ellos, frente a este tema, denuncian en el mes de abril ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado reglajes, extorsiones, amenazas. Tal es así que lograron su cometido, porque frente a estas amenazas, estas extorsiones, tuvieron que seguir pagando los cupos a través de los... Durante ya la nueva gestión. Claro, es decir, en los últimos 9 meses han tenido que desembolsar más de 6 millones de soles. Y si tenemos en cuenta que esta empresa tiene más o menos 10 años de antigüedad, si no es más, y multiplíquelo usted por todos estos años. Es decir, hay pues muchos millones que han estado robándole al pueblo chalaco, ¿no? Y es justamente el derroteo de esto es que se ha utilizado técnicas especiales de investigación, tenemos colaboradores eficaces, tenemos testigos protegidos, tenemos escuchas telefónicas, tenemos seguimientos con fotografías y videos. Es decir, la doctora Sandra Castro, conjuntamente con la División de Homicidios de la ININCRI, que comanda el general Sotil, han hecho pues un trabajo científico para llegar a este momento de poder determinar el modus operandi de esta organización criminal, quiénes eran sus integrantes, además cuál era la jerarquía y el rol que han cumplido cada uno de ellos en la organización criminal, y con toda esa información y obviamente con las evidencias que han recogido en el transcurso de estos meses de investigación, solicitan al juez de la investigación preparatoria del Callao la detención preliminar de todos los implicados, que son 25 personas, y que se logró detener a 22. Sotomayor era el cabecilla de esta organización. La hipótesis de la Fiscalía y la Policía es que los que están, digamos, en la cúspide de esta organización criminal es justamente Sotomayor y el excongresista Víctor Albrecht. Los dos. Los dos. O sea, eran codirectores de esta organización. Lo que dice la doctora Sandra es que Víctor Albrecht sería el lugarteniente, por decirlo así, de Sotomayor. Como el subjefe, digamos. Es el segundo hombre, digamos, de importancia en esta presunta organización criminal. Usted me acaba de mencionar 2 o 3 delitos, pero entiendo que son más. ¿De cuántos delitos estamos hablando? Bueno, por el momento estamos hablando de reglaje, extorsión, sicariato, porque ha habido intentos de matar a las personas, ¿no es cierto? Pero atrás de ello pues hay un acto de corrupción tremenda que lo han hecho a través de esta empresa Slim Callao. Y obviamente en las fiscalías del Callao se tendrán que reabrir todas las investigaciones que han ido durante todos estos años. ¿Estamos hablando de 9 millones de soles aproximadamente? En los últimos meses, nada más. ¿Este año? O sea, mejor dicho, el año pasado. El año pasado.
Pero, y para atrás, si vamos para atrás, porque Sotomayor ha sido alcalde por 4 años. 8 años. 8, perdón, cuando había reelección. Por eso le digo, en este momento lo que tiene que haber es que la Contraloría tiene que hacer una auditoría de esa empresa y hacer una impericia contable para determinar cuántos empleados reales existían y cuántos fantasmas, y establecer cuánto ganaban estos empleados fantasmas y multiplicarlo por meses y años. Y eso va a salir, pues, varios millones de soles. ¡Qué barbaridad! O sea, solo 9 millones de soles en el 2019. En 8 meses. 6 millones de soles en 8 meses. 6 millones de soles en 8 meses. Sí. Y no tiene un estimado, haciendo el cálculo hacia atrás de cuántos millones estamos hablando. Es una fortuna. Más de 60 millones. ¿Cuánto? Más de 60 millones. 60 millones. Si estamos hablando de 6 millones, más o menos estamos hablando de 9 millones al año. Sí, claro. Y si usted lo multiplica por los 10 años anteriores, porque esto no solamente viene de Sotomayor, recuerde que la empresa Slim se funda antes de que entre el señor Sotomayor, o sea, con las gestiones anteriores que Moreno, pertenecían a su movimiento. Félix Moreno y antes Alex Curi. Efectivamente, es decir, tenemos que hacer un análisis desde el mismo día, de la misma fecha en que se creó esta empresa, y establecer cuántos empleados fantasmas ha tenido esta empresa durante estos años, porque por cada empleado fantasma cobraban aproximadamente 1.200 soles. Y tenían toda una organización donde habían los famosos cobradores. Estos cobradores se repartían, por decir, cada cobrador se encargaba de cobrar el sueldo de 20, 30 empleados fantasmas, a los cuales le daban 100 o 200 soles por prestar sus nombres, y el resto obviamente era para la organización criminal. ¡Qué barbaridad! Es increíble, realmente. Así ha estado funcionando. O sea, podría estimarse el robo, digamos, en las dos gestiones, solo en las dos gestiones de Sotomayor, de 70, 80 millones de soles tranquilamente. Tranquilamente. Estaríamos hablando de ello. ¿Y Albrecht qué rol jugaba? Ya me dijo usted que era el segundo en la organización, de acuerdo a la tesis fiscal. Pero él que palanqueaba, es decir, él estaba ha sido miembro del directorio de esta empresa. La empresa, claro, ¿no? Ha sido miembro del directorio. Claro, y él era el puente, el enlace. Claro, ellos eran los que nombraban a los empleados fantasmas, y después que salen empezaron a presionar, a extorsionar a los nuevos directivos para que sigan pagando estos empleados fantasmas, y además a que contraten más gente. Ahora, si estamos hablando que en 8 o 10 años puede haber sido un estimado de 70, 80 millones de soles fácil, ¿cuánto se llevaba Sotomayor, cuánto se llevaba Albrecht? Claro, ese es un tema que ya es parte de la investigación, o sea, hay que determinar, ¿no es cierto?, cuánto y cómo se debían la plata, porque no solamente son ellos, es toda una organización criminal. Hay que pagarle a todos los que tenían algún rol, los que cobraban, los que supervigilaban a los empleados fantasmas, a los cobradores, como llama la doctora Castro, de estos temas. Entonces todos tenían su ganancia. Entonces hay que ver más o menos cuánto se llevaban cada uno de ellos. Pero obviamente el grueso, obviamente era para la cúpula, pues. ¿Cuántos meses se va a requerir de prisión preventiva? Porque ahora están en una detención preliminar. Por 15 días, y obviamente va a ser por 36 meses, porque la investigación es muy complicada, muy compleja. Porque tenemos que hacer una investigación a los años atrás. Lo que pasa es que Sandra, la doctora Sandra, va a hacer la investigación por la extorsión a los nuevos directivos, porque ahí nace la investigación nuestra. Pero obviamente atrás de ello hay toda esta maraña de corrupción, porque ahí podemos hablar hasta de peculado, concusiones, y eso obviamente yo voy a tener una reunión el día jueves con la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Callao para que determinemos más o menos cuál va a ser la estrategia de la Fiscalía para investigar todos estos hechos criminales en agravio de la Municipalidad del Callao. Y no solamente va a ser en esa empresa, hay que buscar todas las empresas que ha habido, porque este es simplemente la punta del iceberg. Estamos hablando de una empresa. ¿Cuántas empresas ha habido más? En las otras rubros, por ejemplo, en los serenazgos, hay que saber cuántos serenos eran realmente serenos y cuántos eran fantasmas, porque si lo han hecho en una empresa, no han tenido que ser en todo. Claro. Entonces, es una investigación que nos tiene que apoyar, obviamente, la Contraloría General de la República, y deberíamos, esa es la idea mía, tener un equipo de fiscales de corrupción, de funcionarios expertos en estos temas para desentrañar toda esta gama de corrupción que ha habido en el Callao. Era un robo sistemático al erario público de una manera grosera y vergonzosa. Es verdad que este caso, el caso Richport II, que así se le llama a la organización criminal que encabezaba, según la Fiscalía, Juan Sotomayor, es verdad que es este caso el que
conecta directamente con el caso Cuellos Blancos del Puerto? Lo que me ha explicado Sandra es que el origen de la investigación de todas estas marañas de los cuellos blancos, de la red de Sotomayor, nace justamente en una investigación por narcotráfico. Pero el tema de Sotomayor no está vinculado directamente a los cuellos blancos. No está vinculado directamente. Ni siquiera por pedir, digamos... eso hay que investigarlo. Por eso. Claro, hay que investigarlo. Por supuesto que sí. Esto no ha podido convivir tan impunemente en el Callao si es que no habían pues fiscales, jueces, cómplices que se hiciesen de la vista gorda y dejase que esta banda de por dos siguiese robando. Establecer cuántas investigaciones existen en el Callao durante estos años y cuál ha sido el resultado de estas investigaciones. Claro. Y ese es un trabajo que tiene que hacer control interno, que tiene que hacer también los fiscales de corrupción actualmente, ¿no? Reglaje, extorsión, sicariato. Son los 3 delitos iniciales, pero se prevé que pueden ser mucho más. Pero si hablamos de estos 3 delitos iniciales, ¿por cuántos años de prisión se debería, grosso modo, pedir prisión en la acusación a Sotomayor? Estamos hablando de un concurso de realidad de delitos. En consecuencia, las penas se tienen que sumar. Estamos hablando de aproximadamente de 25 a 30 años de pena privativa de la libertad. ¿Para Sotomayor? Claro, para toda la cúpula y para todos los... Alberts también. Claro, también. Entre 25 y 30 años de cárcel. Y eso, si es que descubrimos otros actos de corrupción, como los hay, van a subir mucho más años. Importante realmente. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y cuántos casos más habrán así, no? Es impresionante. Yo creo que esto es una caja de Pandora. Ahora, ya que usted menciona narcotráfico, no quiero dejar pasar de preguntarle sobre Miguel Arévalo Ramírez, Eteco, que según Perú 21 hace unos días publicó el 15 de enero que Eteco había obtenido visa y nacionalidad de los Estados Unidos con documentos fraguados, que la partida de bautizo y su primer registro electoral indican que Eteco, que además es sospechoso de narcotráfico, nació en Tocache y no en Lima, como consignó en documentación entregada a los Estados Unidos. ¿Cuál es el nivel de coordinación que tienen con la Embajada de Estados Unidos y qué puede usted anticiparnos sobre esta investigación? Bueno, esta investigación nueva que vino a mi despacho como coordinador y yo lo derivé al fiscal provincial como corresponde, porque es el que investiga, el doctor Rodas, que son los fiscales provinciales los que investigan, es una investigación que viene a consecuencia de una derivación de la Fiscalía de Terrorismo. Es decir, la Fiscalía de Terrorismo investigan esto y ha habido pues personas que han declarado, ¿no?, que en la década del 80, década del 90, uno de estas personas que financiaba el terrorismo a través de actos o a través de dinero narcotráfico era justamente Arévalo Ramírez. Hay varios hechos que obviamente el doctor Rodas en este momento está investigando. Se ha reunido ya con la procuradora Sonia Medina, se ha reunido con los amigos de la DEA para que a ver si nos apoyan en la investigación y estamos trabajando. Es una investigación muy difícil porque es histórica. Claro. Y no hay droga, solamente son dichos. Pero hay que buscar evidencias que nos lleven a un buen puerto, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el nivel de colaboración que tiene la Embajada de Estados Unidos? ¿Está ya a apoyar esta Lo que me informa el doctor Rodas, que en su reunión él ha visto bastante disponibilidad de los agentes de la DEA para poder apoyarnos en la investigación. Bien, doctor Jorge Chávez Cotrina, como siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias por toda la información que usted puede compartir con nuestro público, que siempre está ávido y muy ansioso por los avances en la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, que es la fiscalía que el doctor Jorge Chávez Cotrina coordina en el Ministerio Público. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy amable. Y así comenzamos esta semana. Vaya días que tuvimos, vaya días que se nos vienen, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.